Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso esta tercera entrega de la serie que hemos llamado Me Serán Testigos. Nuestro saludo a quienes nos escuchan, programas de radio, nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial, gente que nos escucha en Venezuela, fuera de Venezuela. Semanalmente recibimos textos, mensajes de Colombia, de Perú, de Chile, de España, de Francia, de Estados Unidos, lugares donde nosotros podemos llegar con la palabra de Dios. Para todos ellos, un aplauso desde Flor Amarillo. Qué bueno saber que podemos bendecir vidas más allá de estas cuatro paredes. Esta serie la hemos construido en base a una expresión bíblica, algo muy bíblico. Es una palabra o una frase que aparece en los 4 evangelios que siempre hemos conocido con el nombre de la Gran Comisión. Sé que has oído a otros predicar sobre esto, tú mismo has leído sobre este tema y nos hemos tomado unas semanas para refrescar todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana sobre la Gran Comisión. Y digo aprendido porque cuando revisamos los números y nuestros logros, creo que hemos aprendido, mas no hemos practicado. Así que lección que no se practica, se repite. Y Dios va a repetirla una y otra vez hasta que se practique eso que Dios quiso. Jesús está ascendiendo a la presencia del Padre y sus últimas palabras tuvieron que ver con esta gran comisión. La semana pasada les decía que comisión es un grupo de personas que forman una junta o directiva. Esa es una de las aplicaciones que tiene la palabra comisión. Y lo segundo, y tal vez es la más común, la que más usamos, es que una comisión es un encargo y es una misión asignada. Es una tarea que se nos entrega y es la forma como hemos aplicado esto, y tal vez la forma correcta de interpretarlo a nuestro idioma sería la gran misión, la gran tarea que el Señor nos entregó a nosotros como iglesia. Y decíamos que esta gran misión o gran comisión aparece en los 4 evangelios. En unos de una forma, en otros de otra manera. Recuerda que cada evangelio es una biografía que fue escrita del Señor por testigos presenciales o personas muy cercanas a los testigos presenciales, como es el caso de Lucas y el caso de Juan Marcos. Juan, Mateo fueron testigos presenciales de muchas cosas que se escribieron. Otro dato interesante es que estos evangelios no se escribieron con muchos años de distancia de cuando ocurrieron las cosas. Estamos hablando que estos evangelios se escribieron 40 o 50 años después que esto ocurrió. La información estaba fresca. Y cuando estos escritores hablaron de la resurrección de Jesús, aún estaban vivos muchos testigos presenciales de esa resurrección. Es un dato interesante acerca de los evangelios y de la historia de Jesús, porque cualquier error, cualquier mentira que se pudo haber dicho en la historia, alguien podía decir, mira, yo estuve ahí, eso no fue así. Testigos presenciales avalaron todo lo que se escribió acerca de Jesús, y esta gran comisión aparece en los 4 evangelios. Mateo escribió sobre ella, Marcos escribió sobre ella, Juan y Lucas escribieron sobre ella. Cada uno de ellos dio detalles, cosas que Jesús dijo en ese momento, y cuando uno revisa eso que ellos resaltaron, creo que en la mente de estos escritores estaba presentarnos a Jesús de alguna forma. La semana pasada que hablamos de Mateo, decíamos que Mateo presenta a Jesús como Dios, ese que se levanta y dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El Jesús todopoderoso. Y lo presenta como maestro.
Un maestro que los comisiona a ser discípulos, bautizándolos, enseñándolos. La palabra discípulo significa alumno, alguien que aprende de otro. En otras palabras, Jesús dijo, vayan por el mundo y que constantemente alguien esté aprendiendo de ustedes todas las cosas que yo les he enseñado a cada uno de ustedes. Bueno, hoy voy a ir un poquito más allá. Tal vez la serie no nos va a alcanzar para hablar de todos ellos, pero este biógrafo de Jesús en particular es muy interesante. Muy interesante porque, créanme, les voy a confesar algo. No me gusta los domingos o en los temas que grabamos para la radio o para internet ser tan teológico, ¿sabe? Hay que ser más práctico. Los temas teológicos son para otro momento, un estudio bíblico. Llamamos a la gente, traiga su libreta, escriba. Un domingo siempre tratamos de ser muy prácticos, ¿no? Pero quiero salirme de ese formato porque el tema de hoy es muy teológico y quiero que me siga y yo voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible. Y que tú y yo podamos hoy entender unas verdades que aunque parecen ser profundas, las podemos entender todo. Esa es mi tarea. Que tú y yo entendamos todo lo que te quiero mostrar hoy de la palabra de Dios. Marcos es un evangelio muy particular. Marcos se escribe entre el año 64, año 70 después de Cristo. Marcos fue secretario de Pedro. Los historiadores cuentan que Marcos era el escribano de Pedro, es el que escribe las cartas de Pedro, escribía los sermones de Pedro, y esto tal vez le dio la oportunidad a Marcos de conocer muy de cerca esta historia, conocer muy de cerca lo que ocurrió en esos 3 años y medio en que Jesús estuvo con sus discípulos, conocer de primera mano, nada más y nada menos que del apóstol Pedro, esta historia. Hay eruditos que llegan a afirmar que el evangelio de Marcos no debería llamarse evangelio de Marcos, debería llamarse el evangelio de San Pedro, porque es la biografía de Jesús desde la mirada del apóstol Pedro. Marcos escribe este evangelio estando en Roma y su destino inmediato, primario, fueron los creyentes romanos. Vas a encontrar en el evangelio de Marcos un lenguaje un poco diferente al resto de los otros evangelios, como Mateo, por ejemplo. Mateo es un evangelio que se escribe para el pueblo de Israel. Y el lenguaje, las frases, lo que Mateo cuenta en su evangelio, en su biografía de Jesús, es muy tocante a la nación de Israel. Por eso el evangelio de Mateo comienza con una genealogía de Jesús, presenta a Jesucristo como el rey de los judíos. Marcos escribe a los creyentes de Roma. Y al escribir a creyentes de Roma, o sea, judíos sí, pero que estaban en Roma, Roma era el poder que controlaba el mundo. A un romano, si había un tema que le interesaba a un romano, era el poder y la autoridad. Así que los romanos no eran muy de discursos elocuentes, de filosofías griegas. A los romanos tenías que convencerlo con poder. Si para un romano algo era importante, era alguien poderoso. ¿Recuerdas en una oportunidad que un romano se acercó al Señor pidiéndole que le sanara a un siervo que estaba en su casa enfermo? Y cuando Jesús dijo, vamos, yo voy contigo, él le dijo, no vayas. No soy digno que tú vayas a mi casa, pero hay algo que te quiero decir. Tú y yo nos entendemos, somos iguales. Porque yo entiendo lo que es el poder y la autoridad. Porque yo soy centurión, soy comandante de 100 hombres. Y a esos hombres yo los mando, les ordeno, les digo, ve y él va, y al otro le digo, ven y él viene. Así que yo sé que tú tienes autoridad. Si hay algo que admiro de ti, le estaba diciendo el romano, es tu poder. Y reconozco la autoridad que tú tienes. No necesitas ir a mi casa. Da la orden, di la palabra y mi siervo sanará. El romano estaba hablando el lenguaje de Jesús. Conocía al romano este lenguaje. Y Jesús dijo, oye, si Jesús hubiese sido guaro venezolano, dicen náguara. Tremenda fe que no la he encontrado ni en Israel.
una fe como la de este hombre. A los romanos le impresionaba el poder. Por eso, cuando leas el Evangelio de Marcos, vas a encontrar un evangelio que no contiene muchas parábolas, pero sí contiene muchos relatos de milagros. ¿Sí? Es un evangelio que muestra a Jesús en la manifestación de su poder. Los milagros más sorprendentes de Jesús son relatados en el evangelio de Juan Marcos o en el evangelio de Marcos, ¿no? Yo quiero que leas conmigo la forma en que Marcos, cuando escribe su evangelio, habla de este momento de la gran comisión. Recuerda que la semana pasada, en el tema anterior, te decía que se dijeron muchas cosas ese día. Muchas cosas dijo Jesús en el marco de esa gran comisión. Y cada uno de estos escritores tomó algo. Y ese algo que tomaron tenía que ver mucho con el carácter del libro que estaban escribiendo. Así que si Marcos, como te expliqué, está escribiendo un libro a los romanos y está escribiendo un libro a gente a quienes el poder les impresionaba, y este asunto del poder era importante, lógicamente que eso era lo que Marco iba a tomar de aquel discurso final del Señor. Y les dijo, verso 15 de Mateo 16, vayan, ¿por dónde? Por todo el mundo. ¿Qué más? Y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. ¿Qué lenguaje el de Marco, verdad? Es el uso de la autoridad. El que cree será salvo y el que no será condenado. Recuerda, esto de creer y ser bautizado tiene que ver con que en aquel tiempo, no en aquel tiempo, en el modelo bíblico, el bautismo en agua era la forma de yo manifestar mi fe pública en Jesús. Era mi manera de decir, creo en Jesús. Públicamente quiero hacerlo saber a todos. Es como cuando eres enamorado y luego te casas, ¿sí? Porque sí te puede gustar a alguien y entonces los muchachos van y le dicen a la muchacha, ay, yo quiero una prueba de amor. Bueno, la prueba de amor es en la prefectura, compadre. Cuando usted se casa, cuando usted se compromete, cuando usted dice, mire, sí, yo amo a esta mujer y voy a vivir con ella hasta que los pleitos, que digo, la muerte nos separe. Y yo firmo un libro, los dos firman. Y después me busca a mí como pastor y yo nuevamente los hago repetir un asunto ahí en público. ¿Verdad? Quieres recibir a esta mujer, prometes recibir a esta mujer para vivir con ella como tu legítima esposa y en el santo estado del matrimonio prometes amarla, honrarla, cuidarla, protegerla, estar con ella aunque engorde, aunque envejezca, en todo lo que la vida da, todo lo que la vida quita, y guardarte única y exclusivamente para ella mientras los dos vivan. Y este tipo enamorado dice, sí, lo prometo. ¿Qué te parece? Es una prueba de amor significativa y grande. Y después que ambos hacen eso, se ponen este anillo para que les recuerde durante el resto de sus vidas que hicieron ese compromiso. En el bautismo ocurre lo mismo, es la forma en que tú estás diciendo públicamente, yo me abrazo a la fe de Jesús, yo quiero ser creyente en Cristo y quiero que Él sea el Rey y Señor de mi vida. Y Marco dice, el que haga eso, crea y sea bautizado, será salvo. ¿Qué te parece? Será salvo. Y el que no haga eso, será condenado. En dos platos, Marco describe el asunto. Luego dice, y estas señales acompañarán a los que crean. ¿Sí? Tengo algo en mente hoy. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Quiero desmontar hoy un paradigma que se ha creado con el tiempo. Tal vez por nuestra cultura latinoamericana, del misticismo, de los iluminados y esto y lo otro. Pero me preocupa que con el tiempo esta verdad de la Biblia se haya desdibujado. Y nosotros en el tiempo, a este momento, estemos en una suerte de teología, de idea, que son ciertos iluminados evangélicos
que tienen el poder. Son así como He-Man, ¿verdad? Cuando agarraba aquella espada y decía, ya tengo el poder. Una cosa así. Una idea así de Illuminatis evangélicos, ¿no? De iluminados. A veces le damos hasta títulos, apóstoles, serafines, querubines. Un día de estos sale uno por ahí diciendo que es Jehová Junior. Ya no sabemos a dónde vamos a llegar con todo esto. Pero el tema es que aunque yo acepto que eso está en la Biblia y que es un oficio y es un ministerio, esto que está ocurriendo ahora es convertir a esta especie de personas en otro nivel. Estas personas tienen una autoridad máxima sobre todas las cosas y sobre ellos está la unción. Si eso fuese así, Marco lo hubiera resaltado. Porque Marco está hablando del poder. Y Marco está hablando de la autoridad a Romanos. Y entonces viene Marco y dice que Jesús manifiesta que estas señales que él va a explicar luego iban a acompañar a todos los que crean. Vamos, levánteme la mano aquí quienes creen. Entonces todos ustedes tienen ese poder. Y ustedes pueden decir como He-Man también, tengo el poder. ¿Verdad? Entonces que no es un asunto para una clase específica, sino que estas señales que empieza a resaltar Marcos luego, era para todos los que crean. Es una bendición que arropa a toda la comunidad de creyentes. A todos. ¿Qué te parece? Y todos pueden hacer uso de este poder que luego Marcos comienza a describir. Dice, en mi nombre expulsarán demonios. ¿Qué más? Hablarán en nuevas lenguas. ¿Sí? Y, ¿sabes? Es esta gran comisión de Marco enfocada en el poder de Dios. Hablarán en nuevas lenguas. Luego dice, tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso, ¿qué pasará? No les hará daño alguno. Y pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Mira el evangelio que está presentando Marco. Y Marco se toma un tiempo para hablar de estas señales acompañando a los creyentes. Estas señales que iban a apuntalar la gran comisión, que iba a ser parte de esto de anunciar y compartir el evangelio. Verso 20 dice, y los discípulos salieron, ¿y qué más? Y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra, ¿con qué? Con las señales que lo acompañaban. O sea, que estas señales, una de las cosas que argumentan los que están en contra de que estas cosas sucedan hoy, es algo que ellos llaman, en una teología que ellos crearon para refutar esto, la temporalidad de las señales. O sea, que esas señales fueron para un tiempo específico. Pero cuando lees el evangelio de Marco, te das cuenta que aquí no se está hablando de temporalidad, sino que se está hablando de continuidad de las señales. Que esas señales que estuvieron en Jesús ahora continuaron. Verso 20 dice, los discípulos, los que quedaron. Luego el Señor asciende y quedan los discípulos. Y dice Marcos, y esos discípulos salieron y predicaron por todas partes. Y el Señor los ayudaba en la obra que realizaban y confirmaba su palabra, lo que Él les había dicho, con las señales que los acompañaban. Eran estas cosas manifestándose también en los discípulos. La pregunta que hay que hacerse estudiando esto es, ¿cuáles eran esas señales? ¿A qué señales es que está haciendo referencia Marcos? Y yo quiero revisar esas señales contigo hoy y la semana que viene. ¿Aló? Así que la semana que viene no te quedes bañando el perro. ¿Tienes gripe? Ponte un tapaboca. Pero vente, porque es estudiar la Biblia. Es ver lo que está ahí en las Sagradas Escrituras. Y creo que este tema es muy relevante al tiempo que nosotros estamos viviendo.
Porque si hay algo que me preocupa de la iglesia moderna, es que estas cosas no se vean. Sí, tenemos iglesias muy modernas, muy cool, ¿sí? Muy llenas de pantallas, de colores, de iluminación. Tenemos mensajes hoy desde nuestros altares o escenarios, como tú quieras llamarle, muy motivacionales, muy inspiradores, muy desarrollo personal, pero, ¿sabes? Con preocupación veo que estas cosas han ido desapareciendo en el tiempo de la iglesia. Llegamos a un punto en que esto como que ya no lo predicamos y como que esa gente que habla de la temporalidad de estas cosas tenía razón. Y estas cosas son también para el tiempo presente. Y tú y yo tenemos que revisarlas. Amén, amén. Sí, pastor, dele que yo estoy con usted. La primera de ellas, quiero hablarte hoy de dos. Suena extraña. Y tal vez es la parte de las iglesias cristianas a la que la gente más le teme. ¿Sí? Usted le dice a alguien, vamos a la iglesia. Oye, mano, mira, me da miedo. ¿Sí? Es la parte de esto que estamos hablando que, ¿sabe? Hay como que más reservas. Se llama, léamelo usted para que lo escuche la gente que está en la radio. Expulsión de demonios. Si tú revisas los evangelios, esto fue una dinámica constante en el ministerio de Jesús, pero constante. Cada vez que Jesús llegaba a una ciudad, a una aldea, estos endemoniados salían a su encuentro. Hay encuentros históricos de Jesús con endemoniados. ¿Recuerda al Gadareno? El Gadareno tenía tantos demonios que cuando Jesús le preguntó el nombre, le dijo, me llamo Legiones, porque en mí hay muchos. Y estos demonios le pidieron al Señor que les permitiera entrar a unos cerdos que estaban allí. Y el Señor lo autorizó y se metieron en un hato de 2,000 cerdos. O sea, no sabemos cuántos demonios habían en el Gadareno, pero sí sabemos cuántos cochinos habían en la historia. Y esos cochinos se endemoniaron. Los cerdos se endemoniaron. Y se lanzaron por un precipicio. Jesús en su ministerio dedicó un tiempo a liberar a las personas de esta clase de mal espiritual controlado por demonios. Y no solo fue una dinámica en el ministerio de Jesús, sino que luego los discípulos, en esa manifestación de señales de la que está haciendo referencia Marcos, también se hizo notorio esta parte. Por darle un nombre, esta liberación de demonios en la vida de las personas. Libro de los Hechos, capítulo 8, está hablando Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, narra que en un momento de estar los discípulos en Jerusalén, se levanta una persecución contra la iglesia y los creyentes tienen que salir de Jerusalén. El verso 4 dice, los que se habían dispersado, ¿qué hacían? Predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y estos creyentes comenzaron a ir a todas las regiones y a todas las ciudades donde iban y comenzaban a predicar. Pero el libro de los Hechos, Lucas, que es el escritor, toma un especial interés en un caso. Dice, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba a Cristo. Nota algo, Felipe no es uno de los 12. Felipe no era un alto jerarca de la iglesia. Felipe era un diácono de la iglesia. ¿Sabes qué significa la palabra diácono? Mesonero. Felipe fue uno de los creyentes de la iglesia de Jerusalén que eligieron para servirle comida a las viudas. Eso era Felipe. Felipe no tenía una alta jerarquía en la iglesia. Si tenía algo que hacer Felipe era servir mesas. Así que Felipe era algo así como el que repartía el café. Felipe era el que si había agua, el que repartía el agua. Y cuando son dispersados, este humilde hombre que servía en la iglesia, que atendía mesas, no era un Illuminati, nada de estas cosas, un hombre sencillo de la iglesia, va a una ciudad
de Samaria, una de las ciudades de una región tremenda en aquel tiempo, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí y había todo un problema étnico entre ellos, ¿no? Histórico entre ellos. Y Felipe llega a Samaria y me gusta como lo plantea el escritor de Hechos. Dice, y les anunciaba, ¿a quién? A Cristo. Llegó con una buena noticia. Pero mira lo que ocurrió. Dice, al oír a Felipe y ver las señales que realizaba. Esta gente de Samaria escuchó a Felipe. ¿Y qué otra cosa vio? Vio señales en lo que Felipe predicaba. O sea, no solo llegó Felipe a predicar, sino que llegó acompañado de unas señales y dice, mucha gente se reunía y todos le prestaban atención a su mensaje. Verso 7 dice, de muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando gritos. Y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Es lo que está haciendo un hombre humilde de la iglesia de Jerusalén. Un creyente. Un hombre que entendió su rol y que llegó a esa ciudad a hacer su trabajo. Y apenas Felipe comenzó a compartir su fe y anunciar a Cristo, empezaron a manifestarse estas señales. Que Lucas dice que los endemoniados empezaron, los espíritus malignos que estaban en ellos, salían dando gritos mientras Felipe predicaba, y un gran número, paralíticos, inválidos, lisiados, quedaban sanos. Y aquella ciudad, ¿qué pasó? Se llenó de alegría. Eso es el evangelio. El evangelio es alegría a la vida del que lo recibe. Esta ciudad Samaria estaba atormentada por los demonios. Estaba atormentada por las enfermedades, por los quebrantos, por las tristezas. Esta ciudad Samaria estaba llena de desesperanza. Satanás tenía atrapada a esta ciudad, causando tristeza. ¿Cuál es la obra del diablo? Llenar de tristeza al individuo, con enfermedades. ¿Cuáles son las funciones de los demonios? Desviar a la gente del propósito de Dios, de lo que Dios tiene para ellos. Y entonces la respuesta de Dios para Samaria fue enviar a Felipe. Y Felipe entendió que lo que Samaria necesitaba era el evangelio de Jesucristo. Y predicó el evangelio y oró por los enfermos y reprendió los demonios. Y eso trajo alegría a la ciudad de Samaria. Anote por allí y aplíquelo, ¿verdad? Oiga, aunque no manifiesten síntomas de posesión demoníaca, muchas personas son perturbadas y controladas por demonios en sus vidas. A veces creemos que una persona endemoniada, una persona que solamente pega gritos y bate las cosas y tienen que agarrarlo entre 20, no necesariamente. Una persona endemoniada manifiesta ese tipo de cosas. Una persona endemoniada puede andar de lo más tranquilo, de lo más relajado, y te va a sonar extraño. Pudiera estar sentado aquí esta mañana, o escuchando este tema en la radio, o en internet, y demonios controlan su vida. Y demonios están controlando aspectos y áreas de su vida. Y están esclavizados a eso. Un demonio es un espíritu incorpóreo que justamente necesita una vida para manifestarse. Necesita puertas abiertas para tomar el control. Y ahora tú y yo entendemos cómo algunas personas, aunque no manifiesten este tipo de cosas y no tengan este tipo de experiencias extrañas que a veces vemos en los endemoniados, estas personas están siendo perturbadas, controladas y conducidas por espíritus del diablo. Mire, la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2, hablando de nuestra vida pasada, dice
en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo y se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Mira lo que está explicando el apóstol Pablo. Está diciendo que aunque no echabas espuma por la boca, aunque 20 personas no te estaban agarrando, Satanás te estaba controlando. Todo aquello que conduce tu vida fuera del propósito de Dios y fuera del modelo de Dios para ti es diabólico. Ahora entiendo por qué Satanás se empeña tanto en destruir los matrimonios. Ahora entiendo por qué esta cultura en la que nosotros estamos, este mundo en el que nosotros vivimos, está atacando la familia. Está distorsionando la sexualidad de los individuos. Está rindiendo un homenaje a una manifestación de tu identidad sexual que vaya en contra del modelo que Dios estableció. Y todo lo que te inspire y te motive a actuar distinto al propósito y al modelo de Dios es diabólico. No proviene de Dios. Y entendemos entonces el enorme conflicto espiritual donde estamos metidos. Entendemos ahora cómo Satanás se ha valido de estratagemas, de ideas, de corrientes nuevas, de filosofías, de religiones distorsionadas para separar al individuo, al ser humano, de su verdadero modelo y su verdadero propósito. Ahora entiendo cosas de la Biblia, como por ejemplo dice 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo según la Biblia? Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Es una obra diabólica para alejar al ser humano de Dios, de su verdad, de su modelo y de su propósito. Y es una atadura espiritual. Y es demoníaco lo que está ocurriendo en la vida de ese individuo que dice Pablo a los Corintios, está cegado, impedido de ver la gloria de Dios y lo que Dios tiene para él. Por eso, cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar en Mateo capítulo 10, disculpa que te esté dando tantos versículos, pero es la Biblia, mano, está ahí para que la estudies y la leas. Jesús está enviando a sus discípulos a predicar y les dice en el verso 1 del capítulo 10 de Mateo, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad, ¿para qué? Para expulsar espíritus malignos. Y específicamente les dice, vamos, expulsen espíritus malignos. Les doy autoridad para que los hagan. Más adelante en el verso 8 dice, sanen a los enfermos. ¿Qué más? Resuciten a los muertos. Limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel y expulsen a los demonios. Es tarea del evangelio hacer eso. Es tarea de nuestra predicación cristiana hacer eso. Es parte de la buena noticia del evangelio hacer eso y orar por eso. Y tal vez usar una palabra muy evangélica. Si tú vienes por primera vez no la entiendes, pero si eres evangélico sí la entiendes. Ministrar eso. Porque hay ataduras, hay mentiras, fortalezas que Satanás ha levantado en la vida de las personas para controlarlas, para destruirlas y para apartarlos del conocimiento de la verdad de Dios y para esclavizarlos, aún estando en la iglesia, a una vida de pecado que les impide alcanzar la vida plena y abundante que Dios tiene para ellos. Y en el nombre de Jesús, Él nos ha dado autoridad para reventar esas ataduras, para reprender esos demonios y expulsarlos de las vidas. Era parte de la predicación del evangelio.
Ahora, usted dirá, pastor, usted está volviendo a la usanza antigua. No, me parece que eso fue un desorden. Yo no necesito entrevistar a un demonio para expulsarlo. Demonio, ¿dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Alquilado o casa propia? No necesito hacer eso. Eso es un show evangélico que distorsiona una verdad de la palabra de Dios. La Biblia no nos mandó a entrevistar demonios, nos mandó a expulsarlos y reprenderlos, porque Él nos ha dado toda esa autoridad como iglesia. Amén. Oye, disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Luego es lo segundo que quiero hablarte esta semana. Lo demás lo hablamos la semana que viene. Marcos menciona un punto también interesante y digno de ser revisado, y también distorsionado en el tiempo, que se llama llenura del Espíritu Santo. Este tema Marcos lo incluye en esa gran comisión, y lo incluye mencionando una de las manifestaciones de esa llenura, diciendo Marcos, en esa gran comisión de Marcos: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, pero también hablarán en nuevas lenguas. Era un tema nuevo para los discípulos. Era un tema muy relevante, porque en el tiempo en que Jesús habla esto, el Espíritu Santo no estaba sobre todos los creyentes. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cuando revisas, el Espíritu Santo descendía sobre personas específicas. Descendía sobre reyes, sobre jueces, sobre algunos profetas, sobre sacerdotes. Pero esto que está hablando Jesús, que resalta Marco en la gran comisión de su evangelio, está hablando de un Espíritu Santo para todos. Y esto era nuevo. Esto era algo que estaba quebrando todos los paradigmas y todas las ideas que ellos podían tener acerca del Espíritu de Dios. Jesús estaba hablando de una nueva temporada, de un nuevo tiempo, de una nueva dispensación, en donde el Espíritu Santo no sería del uso exclusivo solo de profetas, ni de reyes, ni de jueces, sino un Espíritu Santo que sería para todos por igual, para todo creyente, para todo el que creyera, ¿sí? Para todo el que se acercara al Señor y abriera su corazón. Se estaba dando ahora una apertura, una promesa del Espíritu Santo de Dios para él. Es el Espíritu Santo en tu vida como estuvo en los viejos profetas del Antiguo Testamento. Es el Espíritu Santo en tu vida así como estuvo en Elías, en Eliseo, en Jeremías, en Isaías. Y ahora es un Espíritu Santo en Ingrid, en Enma, en Orixa, en Jeremy, en Carlos, ¿sí? En William, en Joxy, en Jonexi, en todos. Un Espíritu Santo llenando tu vida. ¿Qué te parece? Son un Espíritu Santo morando en tu vida 24/7. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. En la mañana, en el mediodía, en la noche, en la tarde. Un Espíritu Santo que no se resume a un servicio un domingo. A veces yo escucho algunas invitaciones que se hacen en las redes sociales. Te esperamos el domingo en la iglesia. Habrá unción del Espíritu Santo. O sea, está ahí. La vaya a buscar ya a ese lugar y en lo que termine se quedará ahí. No, yo no creo eso, bíblicamente. Esa unción, ese poder, esa gloria del Espíritu Santo en tu vida está todos los días en tu vida, donde quiera que tú estás. Donde quiera que tú estás. Bíblicamente hablando. O sea, bíblicamente hablando. Y todo creyente disfruta de eso. Y es parte de las promesas de Dios para todos los que creen. Y estas señales seguirán a los que crean. Y habla del Espíritu Santo. Mira, este tema del Espíritu Santo era un tema tan polémico, tan nuevo en ese tiempo, que cuando Juan aparece y empieza Juan a predicar, recuerda que cuando Juan empieza a predicar, Juan aparece en el desierto, vestido de piel de camello, con un cinto de cuero, comiendo miel y langosta.
Juan era muy a la usanza de los profetas del Antiguo Testamento, muy parecido a Elías. Por eso algunos llegaron a creer que Juan era una reencarnación de Elías, ¿sí? Ya existían místicos en ese tiempo, ¿no? Creían que era una reencarnación de Elías. Pero algo interesante de Juan, léelo en la semana, investígalo, quiero enseñártelo hoy, es que Juan rompe una temporada de silencio en Israel donde ese tipo de cosas no ocurrían. O sea, profetas como Juan habían dejado de predicar 400 años antes de Juan. O sea, Israel tenía 400 años que no veía un profeta como Juan, que no veía un ministerio como Juan. Y 400 años después del último profeta del Antiguo Testamento, de Malaquías, aparece este tipo en el desierto y empieza a predicar a la usanza de los viejos profetas. Y lógicamente la gente se lanzó al desierto. Juan empieza a predicar arrepentimiento, el volverse a Dios, en hacer obras dignas de ese arrepentimiento. Y cuando la gente preguntaba, ¿cómo manifiesto ese arrepentimiento? ¿Cómo, escuchando tu prédica, creo que tengo que arrepentirme? Tengo que dar un cambio en mi vida. ¿Cómo comienzo? Juan decía, ven y vamos, yo te voy a bautizar. Y es Juan el que introduce esa práctica del bautismo. Por eso se le llamó Juan el Bautista. Los religiosos de ese tiempo dijeron, este hombre es el Mesías. Este es el hombre del quien se hablaba en los evangelios, en los escritos proféticos antiguos de uno que vendría. Y fueron al desierto a preguntarle a Juan y fueron directos. Le hicieron una pregunta directa. ¿Eres tú el que has de venir? ¿Eres tú el Mesías? Mira la respuesta que Juan les da. Dice, yo los bautizo a ustedes con agua, respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno que es más poderoso que yo, aún a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Oh, y mete Juan este asunto ahí. ¿Ves? Luego, oye, Jesús muere, resucita, libro de los Hechos, capítulo 1, llama a sus discípulos y una vez más, mientras comía con ellos, dice Lucas en Hechos 1, ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen, ¿qué? La promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Es el Señor hablando. Y luego les dice en el verso 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué te parece? Es una cosa tremenda, espectacular. Mira, en griego la raíz de la palabra dunamis es dinamus, que significa el poder explosivo del Espíritu Santo con una connotación de dinamita y dinámica. El Espíritu Santo no es una experiencia de un servicio donde tú tiemblas. Es más que eso, es eso y más que eso. No puedes resumir al Espíritu Santo en eso solamente. El Espíritu Santo es una dinámica constante en nuestra vida. Es el poder de Dios presente en tu vida todos los días. Es ser tú el receptor del poder más sobrenatural que hay, el del Espíritu Santo de Dios. Es una persona el Espíritu Santo de Dios, enviado a una obra extensa y completa en nuestras vidas. El Espíritu Santo produce santificación en nuestras vidas. El Espíritu Santo produce carácter de Dios en nuestra vida. Produce la imagen de Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos enseña la verdad de la palabra de Dios. Lo escondido, lo secreto de Dios. El Espíritu Santo lo revela en nuestras vidas. El Espíritu Santo produce discernimiento,
capacidad de poder entender dónde el diablo opera inclusive. Entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El Espíritu Santo produce transformación en nuestras vidas. No puedes resumir al Espíritu Santo en una pataleta que te da en la iglesia y al salir sigue siendo tan chismoso como siempre y tan malo como siempre. La verdadera experiencia con el Espíritu Santo de Dios transforma nuestras vidas. Produce el carácter de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y es el Espíritu Santo el que produce poder y confianza para testificar el Evangelio a toda persona. Por eso Hechos 4 dice: después de haber orado aquel día en que Pedro y Juan son amenazados de muerte por predicar, ellos van y se reúnen con los creyentes y ellos deciden orar y pedirle a Dios que les ayude. Señor, ayúdanos ante estas amenazas de esta gente. Dice el verso 31, después de haber orado, tembló el lugar donde estaban reunidos. ¿Qué te parece que hoy tiemble aquí? Ay, Ave María Purísima, pastor. ¿Sí? No son cosas comunes en nosotros. Se han perdido en el tiempo. Dice, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Una pregunta, ya estamos aquí terminando esto. ¿Son estas señales para nosotros hoy? ¿O tú crees en la temporalidad? En que ocurrieron en aquel tiempo y que ahora no van a ocurrir en nuestras vidas. Aquel día de Pentecostés, cuando por primera vez se veía al Espíritu Santo en su máxima expresión llenando a todos los creyentes, el apóstol Pedro dijo algo aplicable al día de hoy. 2000 años después, Pedro dijo: en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. En el siglo I y hasta el siglo XXI. Esto que resalta Marcos, esto que experimentaron los discípulos, ¿también es para ti? ¿Cuánta gente de tu entorno está siendo atormentada por demonios y tú no has hecho nada? ¿A cuánto Satanás le ha robado la alegría de tus compañeros de trabajo y tú no has hecho nada? ¿Cuántos familiares tuyos han perdido el gozo y la alegría de vivir, alejados del propósito de Dios para ellos, y tú no has hecho nada y yo no he hecho nada? ¿Con cuántas personas nos topamos en el día? Intercambiamos con ellos y somos testigos de las miserias que viven, y tú y yo no hemos hecho nada. Tú y yo somos un poder escondido, ocultos en nuestras problemáticas, en nuestras pruebas, en nuestro convulsionado país. Hablamos más de la hiperinflación y mal del gobierno que de Cristo mismo. Hablamos más mal de nuestra suegra que del diablo. Pasamos nuestra vida en nuestros líos, en nuestras cosas, sin saber quiénes somos tú y yo realmente. Y lo que Dios es capaz de hacer a través de ti. Amén. Eres una luz encendida por Dios, pero no se enciende una luz y se coloca debajo de la cama. ¿Qué hacer con esto entonces? ¿Cuál es la idea de estos temas? ¿Llenarlos a ustedes de Biblia y de conocimiento o moverlos a reaccionar? Moverlos a hacer algo y a ejercer el rol para el cual tú y yo fuimos llamados. ¿Qué quiero que hagas? Mira, revisa nuevamente este tema. Ve al canal de YouTube, ya mañana, pasado debe estar. Escúchalo una y otra vez y pídele al Señor experimentar
estas señales en tu vida hoy. Amén. No son para el pasado, no son para Pedro, para Lucas, para Marcos. Son para ti hoy, para ti hoy. Y pídele al Señor poder experimentar estas cosas. Pon orden en tu vida. Renuncia a hábitos de pecado que están menguando las bendiciones de Dios en tu vida. Sé dócil al Espíritu Santo de Dios. Dios quiere usarte en tu familia, en tu comunidad, en tu lugar de trabajo, donde quiera que tú estés. Puedas impregnar a las personas con el poder de Dios que está en ti. Amén. Con ese poder de Dios que está en ti. Vamos, ¿quieres estar en pie? Con ese poder de Dios que está en ti. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.